El primer y único programa de la radio de Córdoba que busca el origen biológico, pero también unir familias y aliviar el alma de miles de buscadores. Buscando el origen. Debo soltar de una vez las amarras. Las cosas pasan si vas a buscarlas. Los miedos ya no podrán derrotarme. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? 21:05, comenzamos Buscando el Origen de día miércoles. Y no es un miércoles más. Este es un miércoles donde en la Argentina todos hablamos de memoria, de verdad, de justicia. Y la verdad que he escuchado a tanta gente desinformada, mal informada, con desidia de informarse, hablar de memoria, verdad y justicia. ¿Quién no puede estar de acuerdo con que exijamos memoria, verdad y justicia? Pero la memoria tiene que ser completa. La verdad tiene que ser completa. Y la justicia tiene que dejar de ser injusta. A mí me da mucha tristeza. Pensaba si me daba bronca o tristeza. Y la verdad me da tristeza verlo al ministro el ministro de Justicia de Córdoba poniendo que festeja. No hay nada que festejar, ministro. Ojalá algún día cuando termine de festejar esta parte de la memoria, verdad y justicia de los hijos de montoneros, nos atienda a nosotros, a los apropiados de segunda, para que nosotros también podamos tener un poco de memoria, de verdad y de justicia. Pero por lo menos, si usted no lo sabía, señor ministro, señor director de Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, si ustedes no lo saben, yo les voy a contar una historia. Que es una historia que está en los libros de historia. Imagino que ustedes también la deben conocer. Pero mucha gente no la conoce, entonces vamos a utilizar este espacio mío, en este momento, para contar la historia que en definitiva nos termina perjudicando hoy a todos los apropiados que buscamos nuestro origen biológico en la República Argentina. Corría el año 75 en la Argentina. Una Argentina convulsionada. Acababa de morir el general Perón. Y había dejado en el cargo a su viuda, a Isabel Martínez de Perón. Un grupo de jóvenes idealistas, como les gusta llamarlos ahora, jóvenes idealistas. En mi barrio serían guerrilleros, pero bueno, hoy son jóvenes idealistas. Comenzaron a juntarse y a pensar que si tomaban el poder de un gobierno debilitado, podrían reescribir la historia. Pero hoy me voy a centrar particularmente en dos personas, en el Chacho y la Tana. El Chacho y la Tana se mudaron desde Buenos Aires a Resistencia, Chaco, a donde abrieron un negocio de venta y reparación de máquinas de escribir. Por supuesto que este negocio era ficticio, era una fachada que ocultaba una creciente base montonera en el nordeste argentino. El Chacho y la Tana, o Alicia, como era su otro nombre de guerra, participaron activamente en la planificación y en el ataque al regimiento 29 de Formosa. Ellos, junto a otros jóvenes idealistas, querían fundar un ejército popular. Querían dejar de ser pequeñas guerrillas y convertirse ya en un ejército para poder disputarle el poder
al Ejército Revolucionario del Pueblo, que también ya por esos años había tomado cuerpo en la Argentina. Los ideales de ellos era defender a los pobres y a los excluidos de un sistema injusto, según su visión del país por esos tiempos. Resistencia, Chaco fue el punto de concentración de muchos autos y camionetas que trajeron desde distintas partes del país a regiones montoneras, porque así habían dividido los montoneros en ese tiempo el país en regiones en la Argentina. Allí en ese lugar que rentó el Chacho y la Tana Alicia, se formó, se instruyó y se apertrechó a columnas de montoneros que irrumpirían más adelante en el Regimiento de Infantería de Monte número 29 de la ciudad de Formosa. Por esos días, como le decía al principio, el país estaba muy convulsionado. En ese tiempo todavía había democracia. Estaba a cargo la presidenta Isabel Martínez de Perón, que se vino a tomar unos días de vacaciones a Cochinga, cansada de tantas presiones. Toda la oposición, incluidos dirigentes peronistas, en los que se encontraba el abuelo del actual jefe de gobierno, don Cafiero, pedían la renuncia de Isabel Martínez. Pero la presidenta no quería dar el brazo a torcer. Se vino a Cochinga a pasar unos días de vacaciones para volver a tomar el mando con más fuerza, según sus propias palabras. La organización Montoneros ya había roto relaciones con el Partido Justicialista. La había roto en el año 74, el 1 de mayo del 74, cuando Perón los echa de la plaza. Pero después, según testigos presenciales de esa reunión entre los líderes montoneros y el mismo general Perón, se juraron una guerra a muerte, ambos bandos. Esa guerra que después le declararon a Isabel Martínez de Perón y a la misma sociedad argentina, cuando el grupo montonero pasa a la clandestinidad después del resonado secuestro de los hermanos Bor. Entre el secuestro de los hermanos Bor en el 74 y octubre del 75, al ataque a este cuartel de Formosa, hubo innumerables hechos de violencia en la Argentina. Muchos ataques terroristas hubo. De hecho, se cuenta que del año 69 al 79, en esa década de 10 años, hubo más de 4.600 ataques montoneros con bombas en el país. Explotaba una bomba por día. Con muchos muertos civiles, con muchos policías muertos, militares también, por supuesto. Pero nos vamos a centrar en el significativo hecho del cuartel 29 de Monte, en Formosa, porque fíjense ustedes cómo es la historia. 30 años después nos afectaría a nosotros, los buscadores de nuestro origen en el país. Ese domingo caluroso del 5 de octubre de 1975, nadie imaginó que iban a atacar a una de las bases militares más grandes que había en el país. Le llamaron Operación Primicia, porque esa iba a ser la piedra fundamental del ejército montonero. En horas de la siesta, en el Regimiento Monte 29 de Formosa, solo quedaba un oficial a cargo, que era el subteniente Mazzaferro, que tenía 21 años. Había un radiooperador, que era el sargento primero Víctor Sanabria, y todos los demás eran soldados conscriptos, chicos de 20 años, clases 1954, que eran los más pobres del regimiento. ¿Por qué le digo que eran los más pobres? Porque le daban franco los fines de semana y eran tan pobres estos que no tenían ni para el colectivo para volver a su casa. Entonces se quedaban en el regimiento. Por lo menos ahí tenían comida y techo para dormir. La operación Primicia comenzó de esta manera. Los montoneros tomaron un avión
que venía en vuelo desde Buenos Aires a Formosa. Redujeron la tripulación del avión y a los pasajeros civiles que iban en el vuelo e hicieron bajar el avión en el aeropuerto del Pucú, ahí en Formosa. Que previamente otra columna montonera ya había tomado el aeropuerto, matando a un policía que estaba de guardia en el aeropuerto. La idea era atacar el cuartel, robar todo el arsenal de armas y municiones que había en el cuartel y en ese mismo avión trasladar todo a Buenos Aires y empezar a armar el ejército montonero. Todo se inicia cuando el Chacho y la Tana dan la orden y dos terroristas se acercan a un soldado que estaba de guardia en la entrada del cuartel, plena hora de la siesta, 5 de octubre de 1975, gobierno constitucional, presidente, la esposa de Perón. El soldado tenía instrucción de no dejar arrimar nadie a 200 metros a la puerta del cuartel, pero bueno, se distrajo. Vinieron dos personas caminando, le pidieron fuego, el soldado dejó el fusil al lado para buscar entre sus ropas un encendedor, fósforo. Y es ahí cuando los guerrilleros lo atacan, lo desarman y le pegan tantos golpes en la cabeza hasta que lo inutilizan y lo meten dentro de la garita. Abren las puertas del regimiento y empiezan a entrar muchos autos y camionetas llenos de montoneros armados. Asaltaron el regimiento pensando que iba a ser fácil. Eran todos soldados conscriptos. Eran chicos que no eran militares. Eran chicos que estaban cumpliendo con su servicio a la patria. Festejaron de antemano el asalto al regimiento, ya que ellos contaban con un soldado traidor que era el que les pasó todo el plano de dónde estaba el arsenal, dónde estaban los cuartos donde dormían los soldados, dónde estaban las llaves del arsenal. Sabían todo, no podía fallar nada. Pero algo falló. El Chacho no esperaba que ese puñado de niños de 20 años defendieran ese cuartel con su propia vida. Y esto no solamente habla de esos soldados, habla de todos nosotros, de todos los argentinos. Porque estos chicos estaban ocasionalmente haciendo el servicio militar ahí en esa base en Formosa. No eran militares de carrera, no estaban ahí por vocación, cumplían con la patria. Pero fueron capaces de defender su casa como nosotros defenderíamos la nuestra ante un ataque de alguien. El copamiento no salió como lo esperaban. Los soldados que estaban de guardia aquel domingo se defendieron con uñas y dientes. Con todo lo que tenía defendieron el cuartel. 28 muertos hubo. Murió el subteniente, murió el operador, no murió, los mataron, ¿no? Y 10 soldados conscriptos. Por el lado de montoneros murieron 16 montoneros. Algunos dicen 12, 14. Pasa que no tenían documento, entonces algunos pasaron como que eran X, civiles. Pero el símbolo de ese ataque, el símbolo que quedó para siempre, que hasta el mismo gobernador Infran hoy lo sigue resaltando cada año en Formosa, fue un pibe de 21 años, clase 1954, de nombre Hermindo Luna. Hermindo Luna, al encontrarse con la columna de montoneros que iban ingresando armados al cuartel, Hermindo se acababa de levantar de dormir la siesta, venía descalzo con una bombacha de combate y en cuero, y se lo encuentra el Chacho de frente, con 5 montoneros más, todos armados con ametralladoras y fusiles. El Chacho lo mira a Hermindo Luna y le dice: negro, córrete que no es con vos esto. Nos llevamos las armas y nos vamos, hacete un lado, rendite. Y Hermindo Luna, que sabía que de todas maneras los iban a matar, a él y a todos sus compañeros, gritó. Pegó un grito que hasta el día de hoy suena en Formosa: aquí no se rinde nadie, mierda.
y despertó a todos sus compañeros en la cuadra, que tuvieron tiempo de armarse y de empezar a defender el regimiento. El que no se pudo defender fue Armindo Luna, porque el Chacho lo cortó a la mitad literalmente, con una ráfaga de ametralladora. Había 4 soldados más bañándose en unas literas, le tiraron granadas. Granadas para 4 pibes de 20 años que se estaban bañando, que no sabían qué pasaba. La sociedad argentina quedó inmensamente conmovida por este hecho. Asesinaron a 10 jóvenes inocentes que no tenían nada que ver con los jóvenes idealistas, estos que querían cambiar el mundo, que querían encabezar la vanguardia socialista del país. La población de Formosa lo sufrió. Imagínense, Formosa siempre fue la provincia más peronista de la Argentina. Hasta el día de hoy se jactan de ser la provincia más peronista de la Argentina. Y comandos peronistas atacaron a su provincia. Atacaron una base militar cuya comandante en jefe era una presidenta elegida por el voto popular, peronista. Una cosa de loco. El Chacho y la Tana sobrevivieron y se escaparon como ratas, porque siempre fueron ratas, según sus propios compañeros, dejando camaradas heridos, muertos. Se fueron, se dispararon. El Chacho se vino a Córdoba con un amigo, donde días después la AAA los capturó. La AAA era otra organización paramilitar del propio gobierno argentino. O sea que eran peronistas contra peronistas. La AAA lo capturó al Chacho en Córdoba, lo torturó y lo ejecutó por la masacre de Formosa. A la Tana Alicia la encontraron tiempo después y en un tiroteo de otro atentado que organizó, terminó muerta. Me resta decir nomás que el Chacho y la Tana no son ni más ni menos que Horacio, el Chacho Pietragala, y la Tana es Liliana Corti, la mamá y el papá del actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, hijo del Chacho y la Tana. ¿Van entendiendo ahora la relación? Los papás de Pietragala no fueron desaparecidos. Los papás de Pietragala fueron muertos por la AAA-1 y por un enfrentamiento armado otro durante un gobierno constitucional. No fueron desaparecidos después en la dictadura militar, murieron mucho antes de la dictadura militar. Igual el gobierno kirchnerista de Néstor lo indemnizó a Pietragala con $250.000, que más o menos al cambio son 36, 37 millones de pesos. Y le regalaron 2 pensiones vitalicias por su mamá y su papá, desaparecidos en dictadura, cosa que no es cierto. Además de todos los cargos que ha venido ocupando desde hace tiempo, don Horacio Pietragala, que fue el mismo que le robó la lapicera a Monzó el día que se armó el lío cuando Macri quería hacer la reforma jubilatoria y se armó el lío en el Congreso. Hay una imagen que si la buscan por internet lo van a ver a Pietragala, que en el revuelo mete la mano así y le roba la lapicera a Monzó, que era el presidente del Congreso, de la Cámara. Es el mismo que liberó a todos los presos y que tampoco va a pedir disculpas nunca a los hijos de la señora muerta hace 3 días en manos de un delincuente que debería haber estado encarcelado y que él, junto con el juez Violini, ayudó a liberar. Es el mismo, ¿eh? Es el mismo que hoy estaba en la primera fila del acto de la memoria, verdad y justicia y se cayó la boca. Lo mandan a Formosa, justo a Formosa lo mandan a Pietragala, a que denuncie crímenes de lesa humanidad. Uno podría pensar que tanto dolor personal y familiar del secretario de Derechos Humanos de la Nación le podrían haber ablandado el corazón. Porque esos soldados que mataron sus padres tienen madres, tienen hermanos. Muchas ya han muerto, porque son señoras grandes.
Y el Estado nunca las reconoció. A ellas nunca les hicieron museos, muestras pictográficas, espacios de la memoria. A ellas no. Para ellas no hay derechos humanos. El diputado nacional Ricardo Huiralde en el año 2010 creó un proyecto de ley para indemnizar a estas mamás de tantos civiles que mataron los montoneros en ese tiempo. Pero sobre todo de las mamás de los soldados muertos, ese 5 de octubre de 1975. Recién fue en la presidencia de Macri, unos meses antes de irse del gobierno, que dejó firmado un decreto para que se indemnice a esas familias. ¿Saben por qué todavía no cobraron esas familias? Porque adivinen quién tiene que poner el gancho para que esas familias cobren. El hijo del Chacho y la Tana, Horacio Pietragala. En el despacho de él está el expediente que dice que se deben indemnizar a esas familias. En estos días te van a contar la historia de 1000 maneras. Pero las historias siempre son como una moneda, ¿viste? Tienen dos caras. La ves de un lado, la ves del otro, y después vos elegís de qué lado tiene más valor. La verdad nunca va a ser verdad si es una parte. Y la memoria nunca va a ser memoria si la cuentan así, chiquitita. Y la justicia nunca va a ser justicia si no es igual para todos. Todos en este país estamos de acuerdo con que nunca más, nunca más, nunca más. Pero la memoria tiene que ser para todos, la verdad para todos y la justicia para todos. ¿Y saben por qué? Porque acá no se rinde nadie, mierda, ¿eh? Y siempre el ataque siempre se esperó a la noche. Y el refuerzo de guardia de día estábamos todos en descanso, pero sí trabajábamos de noche, empezamos a hacer la recorrida normal dentro del regimiento. Cuando abro la ducha, escucho el primer disparo ya. Lo primero que se me cruza por la mente fue, ¿será que nos atacan como atacaron el batallón logístico de Rosario? Y lo que más me impresionó fue uno que con una sonrisa nos saludó y muy rápidamente ya se bajaron frente a la compañía de comando. En ese interín todo fue tan rápido que se largaron en forma a comando. Y ya ahí empezó el tiroteo. Entro a la cuadra y veo al compañero y amigo, camarada Hermindo Luna, cortado por la mitad el cuerpo por efecto de la metralleta con que dispararon tenían la víscera afuera. Lo ayudé a meter y con la mano le puse para que pudiera apretar y no saliera afuera. Pero estaba vivo, pero eran los últimos instantes de vida de él. Si alguien con un arma te dice, quédate quieto, no es contigo la joda. Y si realmente ellos querían demostrar el poderío que decían que era su intención y llevarse la arma, ¿por qué matan? ¿Por qué mataron? En los 38 años que estoy, ni siquiera alguien se vino a disculpar para decirme, mirá Morín, digo, con vos no era la lucha. Vos no tenías nada que ver, pero desgraciadamente, y te pido 1000 disculpas o lo que sea, jamás. En defensa de la Constitución no se violaron nuestros derechos, no se cercenaron la vida de mis compañeros. Eso no vale, porque cada madre de esos incorporados al Regimiento de Infantería Monte 29 lo entregaron con orgullo a sus hijos al regimiento. Y después le devuelven en un ataúd. La pérdida de mi hijo era muy grande para nosotros. Su papá casi se volvió loco. Cuando pasó esa desgracia era terrible, terrible. Estábamos todos locos. A nosotros nos dijeron que ellos eran idealistas, pero ellos no entraron con un libro bajo el brazo.
Ellos entraron con un arma de guerra a explicarnos la idea de ellos.